El salón estaba lleno, pero nadie lo miraba. El hombre con gorra esperaba en la barra, con la mirada tranquila y las manos sobre la superficie fría. «Una tostada con mantequilla, por favor», dijo. La camarera lo anotó sin responder. Le dio la espalda. Ni una sonrisa, ni un buenos días. El sonido de los platos y las conversaciones alrededor cubría el malestar, pero él lo sentía. Sabía cuándo el silencio era normal y cuándo estaba cargado de algo más. Del otro lado, dos empleados cuchicheaban detrás de la plancha. Él los escuchó, y cada palabra le cortó como un cuchillo. Es él, el tipo que el jefe despidió por robo. ¿En serio?, respondió el otro. ¿Y todavía tiene el descaro de volver aquí? El hombre se detuvo. La sangre pareció estancarse en su pecho. El corazón le golpeó seco. ¿Robo? ¿El jefe? Él era el jefe. Era el dueño de ese restaurante. Pero nadie allí lo sabía. Respiró hondo, fingiendo no escuchar. El café llegó para el cliente de al lado. Bien hecho, espumoso, bonito. Para él nada. La camarera limpió la barra donde estaba, sin mirarlo a la cara. ¿Va a querer pagar ahora o después?, preguntó, fría. Él respondió en voz baja. «Cuando traigan la tostada, ¿está bien?» Ella se encogió de hombros y se alejó. Detrás del mostrador, el susurro volvió. Apuesto a que vino a pedir su trabajo de vuelta. Las risas apagadas llenaron el espacio. Y él, parado allí, tragó el sabor amargo que subía junto con el olor del pan tostándose. Cerró los puños. Por dentro, algo se rompía. No por orgullo, sino por decepción. Aquel era el lugar que había construido desde cero. Cada azulejo, cada plato, cada turno. Ahora, disfrazado de cliente, veía con sus propios ojos el tipo de respeto que quedaba cuando él no estaba presente. El reloj marcaba las 8:10, y supo en ese minuto que esa simple tostada revelaría mucho más de lo que esperaba descubrir. Su nombre era Daniel Ramos, 42 años, chef premiado y dueño de ese restaurante desde hacía casi una década. Un hombre que comenzó lavando platos y con el tiempo levantó uno de los lugares más respetados de la ciudad. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Las reseñas caían, los clientes fieles desaparecían y el ambiente, antes cálido, ahora se sentía frío. Daniel intentaba entender el motivo, pero nada parecía justificar la decadencia. Hasta que un antiguo cliente lo alertó sin querer. «Tu restaurante está diferente. El personal nos trata como si nos hicieran un favor». La frase se le quedó grabada. Decidió entonces hacer algo que ningún empleado imaginaría: entrar de incógnito, como un simple cliente, para ver con sus propios ojos, sin chaqueta de chef, sin nombre, sin autoridad. Solo un hombre común, con ropa sencilla, una gorra y un cuaderno en el bolsillo. El plan era claro: observarlo todo, descubrir si el problema era falta de capacitación, descuido o algo peor. Lo que Daniel no sabía era que, esa mañana, el problema no sería el servicio. Sería lo que estaban diciendo sobre él. Y ahora, sentado en su propia barra, tratado como un intruso, empezaba a entender. El veneno no venía de los clientes. Venía desde la cocina. Daniel observaba cada detalle del mostrador, tratando de mantener la calma. La tostada por fin llegó, fría, quemada de un lado, con la mantequilla mal esparcida. Era un descuido que él jamás habría permitido en su cocina. Pero nadie parecía importarle. La camarera empujó el plato como quien se libra de un peso. «Ahí está», dijo sin mirarlo. Daniel miró el pan por un segundo, luego levantó la vista. La camarera ya se alejaba, sonriendo a una pareja elegante que acababa de entrar. El contraste dolía. Mientras masticaba en silencio, escuchaba fragmentos de conversación que venían desde la cocina. El gerente dijo que el dueño no volverá más. «Menos mal, ¿no? Dicen que metió mano en la caja. Yo oí que desapareció porque tiene deudas». Con cada frase, Daniel sentía algo apretar su pecho. No era rabia, era tristeza. ¿Cómo se habían extendido tanto esas mentiras? ¿Y por qué? Desde donde estaba veía al gerente,
Traje impecable, postura confiada, riendo con 2 clientes. Él mismo lo había contratado hacía 2 años. Había confiado en él. Le dio un aumento, poder. Y ahora veía por primera vez el otro lado, lo que hacía cuando el jefe no estaba mirando. El ambiente, que antes se sentía como un hogar, ahora parecía territorio enemigo. Daniel intentaba disimular, pero el nerviosismo venía en oleadas. Tomó la servilleta, se limpió las manos y sacó discretamente el pequeño cuaderno del bolsillo. Anotó 0824. Atención fría. Tostada quemada. Comentarios falsos circulando. Gerente ausente pero observado. Del otro lado de la barra, un camarero joven se acercó vacilante. ¿Todo bien con el pedido, señor? Daniel levantó la mirada. Sí, solo un poco fría. El chico se sintió incómodo. Perdón, es que... Se detuvo a mitad de frase. Miró al gerente y bajó la voz. Mejor no me meto. Daniel lo notó. El miedo. Los empleados actuaban como si estuvieran bajo vigilancia. No trabajaban por respeto, sino por temor. El gerente, ahora más cerca, fingía ordenar copas mientras escuchaba. Si el señor quiere otro pedido, puedo hacerlo de nuevo, dijo el camarero intentando sonar tranquilo. No hace falta, respondió Daniel seco. Está perfecto así. El gerente se acercó, firme. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con una sonrisa falsa. Todo, respondió Daniel. Bien. Es que algunos clientes causan confusión, ¿entiende? Su mirada se detuvo en los ojos de Daniel provocándolo. Pero no queremos problemas. Daniel lo miró un instante. Esa frase tenía intención. Sabía que lo estaban poniendo a prueba. Sabía que el gerente lo veía como alguien fuera de lugar. El aire se volvió más denso. La cocina, antes ruidosa, quedó en silencio. Todos observaban disimuladamente. Daniel dejó un billete de 20 sobre la barra, pero el gerente lo empujó de vuelta. Pago por adelantado, por favor. Política de la casa. ¿Política de la casa? Daniel nunca había aprobado nada así. Esa era la prueba que faltaba. El restaurante había perdido su alma. Mientras sacaba el dinero de la cartera, un recuerdo lo golpeó, el día en que inauguró aquel lugar. Las risas, los abrazos, el orgullo del equipo. Ahora todo eso parecía lejano. Pagó en silencio. Y mientras el gerente guardaba el cambio pensó, si me tratan así creyendo que soy un extraño, ¿cómo tratarán a los demás? Ese pensamiento fue el punto de quiebre dentro de él. Ya no bastaba con observar. Ahora necesitaba descubrir quién estaba detrás de las mentiras y qué exactamente estaban intentando ocultar. Daniel se quedó unos minutos más sentado en la barra, fingiendo mirar el celular. Pero por dentro, algo ya había cambiado. La humillación se transformaba en enfoque. No se iría de allí sin entender lo que estaba ocurriendo. La camarera volvió evitando el contacto visual. ¿Desea algo más?, preguntó seca. Daniel respondió. Sí, tráigame un café doble y... Por favor, llame al gerente. Quiero hablar con él. Ella dudó. ¿Algún problema? Ninguno, dijo él firme. Solo quiero agradecer personalmente la atención. La frase le sonó extraña, pero obedeció. El gerente llegó poco después, con una sonrisa forzada. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Nada importante. Daniel mantuvo el tono calmo. Solo quería saber su nombre. El hombre arqueó una ceja. Ricardo. ¿Por qué? Solo curiosidad. Bien, respondió el gerente, desconfiado. Disfrute el café. Cuando se alejó, Daniel lo siguió discretamente con la mirada. Vio al gerente detenerse junto al mostrador interno, susurrar algo a la camarera y reír bajo. Con cada gesto, la máscara de confianza del hombre se hacía más evidente. Daniel abrió el cuaderno y escribió: 0837, gerente Ricardo. Mentiras y humillaciones lideradas por él. Ahora el plan era otro, observar, pero también provocar. Descubrir hasta dónde llegaban las mentiras. Tomó el café y volvió a llamar a la camarera. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó. Ella desvió la mirada. Unos 3 años, ¿por qué? ¿El dueño todavía aparece por aquí? Ella rió, incómoda. ¿El dueño? Dicen que desapareció.
y que el gerente es quien manda ahora. Daniel respiró hondo. Entiendo. ¿Y tú crees eso? No sé. Nadie habla de él. Solo dicen que robó y huyó. El silencio que siguió pareció eterno. Ella se dio cuenta de que había dicho demasiado. Oye, no repitas eso, ¿vale? Es lo que se comenta. Claro, tranquila. Daniel sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Allí estaba la confirmación. El propio gerente difundía el rumor. Y el equipo lo creía. El café se terminó rápido. Se levantó, miró alrededor y caminó hacia el baño que quedaba junto a la cocina. La puerta estaba entreabierta. Mientras se lavaba las manos, escuchó voces que venían desde dentro. Ricardo dijo que habrá un gran cambio esta semana. ¿Cambio? ¿Cómo así? Dice que el nuevo dueño va a hacerse cargo. Daniel se paralizó. ¿Nuevo dueño? ¿Cómo que nuevo dueño? Salió despacio, sin hacer ruido. De regreso a la barra, vio al gerente entrar en la oficina del fondo, una pequeña sala de vidrio donde él solía guardar los documentos del restaurante. La puerta se cerró, pero no del todo. Daniel se quedó lo bastante cerca para oír. Todo listo para el viernes. Los papeles están preparados. El antiguo dueño nunca lo sabrá. La garganta de Daniel se secó. El estómago se le revolvió. Ahora entendía. La mentira del robo no era solo un chisme. Era parte de un plan para arrebatarle su propio negocio. Respiró hondo y volvió a sentarse, como si nada hubiera pasado. El café se enfriaba en la taza, pero su mente hervía. A partir de ese momento, el disfraz ya no era mera curiosidad, era investigación. Y si el gerente pensaba que el dueño desaparecido no volvería, estaba a punto de descubrir lo contrario. El reloj del salón marcaba las 10:14. El movimiento aumentaba. Los clientes reían, los camareros se cruzaban, el ruido de los cubiertos llenaba el aire. Pero Daniel ya no oía nada. Su mirada estaba fija en la pequeña oficina de vidrio, donde el gerente, Ricardo, hablaba por teléfono. Su rostro estaba relajado, seguro, como quien cree tenerlo todo bajo control. Daniel tomó una cuchara, removió el café ya frío y observó cada gesto. De repente, Ricardo dio la espalda al salón y abrió un cajón. Sacó una carpeta marrón repleta de papeles y la colocó sobre la mesa. Daniel la reconoció desde lejos, el logotipo del restaurante en la esquina, la carpeta que guardaba todos los documentos de propiedad, la carpeta que solo él, el verdadero dueño, debía tener. La sangre le subió a la cabeza, pero no se movió. Esperó. Sabía que cualquier paso en falso lo delataría. La puerta de la oficina se abrió unos segundos y el cocinero más viejo, Mauro, empleado desde la inauguración, entró. Daniel contuvo la respiración. Mauro era uno de los pocos en quienes siempre había confiado. Desde la barra alcanzó a escuchar parte de la conversación. «Ricardo, esto está mal», dijo Mauro, en voz baja. «Lo que está mal es ponerse del lado de quien desapareció», respondió el gerente frío. «Daniel no desapareció. Tú lo sabes. Sé que no volverá. Y aunque volviera, ya lo perdió todo». Silencio. El cocinero intentó insistir. «Esto es una traición». «¿Traición?» Ricardo rió, seco. «Traición es dejar que un negro con delantal mande en una casa que podría ser mía». Daniel sintió que el suelo se le desvanecía. Esa frase le atravesó el pecho. No era solo ambición, era racismo, un veneno disfrazado de poder. El corazón le latía con fuerza, pero permaneció inmóvil. Necesitaba oírlo todo. Ricardo continuó. «Yo sostuve este lugar cuando él desapareció. Yo hice que los clientes volvieran». «Estás vendiendo un negocio que no es tuyo», dijo Mauro firme. «Lo estoy salvando». El gerente se inclinó voz baja. «Y si abres la boca, caes conmigo». Mauro salió de la sala pálido, miró hacia el salón, hacia Daniel, sin reconocerlo bajo el disfraz, y bajó la mirada. Parecía avergonzado, parecía asustado. Daniel cerró el puño bajo la barra. Las uñas se clavaron en la piel. El sonido de las voces, de las tazas, del restaurante, desapareció.
Solo quedó una frase resonando en su cabeza. Traición es dejar que un negro con delantal mande en una casa que podría ser mía. Era la primera vez que escuchaba en voz alta el racismo que siempre había sentido en silencio. Ahora todo tenía sentido. Las risas, los murmullos, las miradas torcidas. Ricardo no solo quería el restaurante, quería borrar al hombre que lo había construido. Daniel respiró hondo y escribió en el cuaderno: 1022, motivo revelado, ambición, plus racismo. El gerente intenta quedarse con el restaurante. Mauro conoce la verdad. Daniel guardó el cuaderno. Miró hacia la puerta de la oficina, aún entreabierta. Sabía que no podía revelar nada, todavía no, pero en ese momento decidió: antes de que terminara el día, Ricardo conocería al verdadero dueño del lugar. El reloj marcaba las 11:47. La hora del almuerzo empezaba a llenar el salón, y Daniel seguía en el mismo taburete de la barra, inmóvil, como si fuera un cliente más. Pero por dentro, cada minuto era una batalla. El gerente, Ricardo, ahora se movía por el salón con aire de triunfo. Saludaba a los clientes, reía fuerte, estrechaba manos, y entre un saludo y otro, regresaba a la oficina para hacer llamadas rápidas. Daniel ya sabía que esas llamadas no eran simples reservas. De repente, un hombre de traje entró. Cabello gris, maletín negro, mirada impaciente. El gerente lo recibió con un apretón de manos discreto y lo llevó directamente a la oficina. Daniel fingió hojear el menú, pero sus ojos permanecían atentos. Mauro, el cocinero, también observaba a la distancia, tenso, como quien sabe demasiado y teme lo peor. Minutos después, el gerente regresó al salón, pasó cerca de Daniel y dejó caer un papel doblado. Él se agachó rápido y lo recogió. Era una copia de contrato. En la parte superior se leía el nombre del restaurante y una firma falsificada, la suya. El corazón de Daniel se aceleró. Las manos le temblaban. Era real. Ricardo estaba a punto de vender el restaurante usando su firma falsificada. Esa farsa era el golpe final. Guardó el papel en el bolsillo, se levantó y caminó lentamente hacia el fondo, cerca de la cocina. Escuchó las voces dentro de la oficina. ¿Entonces todo está listo, doctor? Sí, el contrato ya fue revisado. El nuevo dueño asume el viernes. ¿Y el antiguo propietario? Muerto para el sistema. Desapareció, no dejó rastro. El abogado rió por lo bajo. El gerente respondió en el mismo tono. Muerto también para nosotros. El aire pareció desaparecer por un instante. Daniel se apoyó en la pared fría, intentando controlar la respiración. Esa frase resonaba en su cabeza como un golpe. Muerto para nosotros. No era solo un asunto de negocios, era sobre identidad. Querían borrar su historia, su esfuerzo, su nombre. El olor del almuerzo llenaba el aire, pero todo ahora tenía sabor a hierro. Mauro lo vio allí parado y se acercó, hablando bajo. Sé quién eres. Daniel lo miró, sorprendido. Reconocí tu voz, aunque disimulada. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Preguntó Daniel firme. Porque aquí, quien enfrenta a Ricardo pierde el trabajo, o algo peor. El cocinero miró alrededor y continuó. Él lleva meses firmando cheques en tu nombre. Le dijo a todos que huiste con el dinero. La mayoría lo creyó. Otros callaron. Daniel bajó la cabeza. El dolor no era solo por la traición, era por la cobardía de los que aceptaron, pero no podía dejarse dominar. La verdad ahora estaba en sus manos. Mauro, dijo firme, guarda lo que oíste. ¿Qué vas a hacer? Esperar el momento justo. Regresó a la barra y pidió un último café. La camarera, ahora más amable, lo trajo sin discutir. Tal vez había percibido la tensión en el aire. Mientras removía el café, Daniel vio al gerente salir con el abogado. Apretón de manos. Risas bajas. El golpe estaba consumado. Pero el gerente no sabía que el hombre al que intentaba borrar estaba sentado a menos de 2 metros de él. Daniel respiró hondo, sacó el contrato del bolsillo y lo guardó dentro del cuaderno. Ya no había duda, ni miedo. A partir de ese momento, la verdad se revelaría ante todos. Y cuando lo hiciera, nadie en ese restaurante saldría siendo el mismo. El reloj marcaba las 12:38.
El restaurante estaba lleno, el ruido de los cubiertos mezclado con las conversaciones y risas. Parecía un día cualquiera, hasta que Daniel se levantó. Se quitó la gorra, la colocó sobre la barra y respiró hondo. El salón no lo notó de inmediato, pero la camarera lo observaba. Algo en su forma de estar había cambiado, la postura, la mirada, el peso en el aire. Daniel caminó despacio hacia el centro del salón. El gerente, Ricardo, lo vio y frunció el ceño. ¿Necesita algo, señor?, preguntó, forzando una sonrisa. Sí, respondió Daniel, firme. Necesito 5 minutos de la atención de todos. El tono de voz bastó para silenciar el lugar. Las conversaciones cesaron, los camareros se detuvieron a mitad de paso. Hasta el sonido de la cocina se apagó. Daniel abrió el cuaderno y colocó el contrato falsificado sobre la barra. El papel se extendió frente a todos como una prueba viva. Este restaurante tiene muchas historias, comenzó, con voz firme pero serena. Pero la peor de todas empezó con una mentira. Las miradas se cruzaban confusas. Ricardo intentó reír. Señor, creo que hay un malentendido. El único error fue confiar en ti, interrumpió Daniel. El gerente se quedó helado, y en ese instante muchos reconocieron la voz. Esa voz que antes daba órdenes en la cocina, que enseñaba, que guiaba. Un murmullo recorrió el salón. Es el chef. Es el dueño. Es Daniel. Ricardo palideció. ¿Esto es una broma?, intentó disimular. Daniel abrió el cuaderno, mostrando la página con las anotaciones, y luego levantó el contrato. Me acusaste de robo, mentiste a todo el equipo, falsificaste mi firma y trataste de vender lo que construí con mis propias manos. El salón quedó en silencio. La camarera llevó la mano a la boca. Mauro, el cocinero, salió de la cocina y se quedó detrás del jefe, callado. Ricardo dio un paso adelante, intentando mantener el control. «No tienes pruebas de lo que dices». Daniel extendió el papel. «Tengo todas las pruebas, y un testigo que escuchó cada palabra». El gerente retrocedió con los hombros temblando. El silencio en el restaurante pesaba. Daniel miró a cada empleado, rostros conocidos que ahora evitaban su mirada. «Entré aquí disfrazado para entender qué estaba mal», dijo. «Pero lo que encontré fue peor de lo que imaginaba». Hizo una pausa. No era falta de entrenamiento, era falta de respeto. Su mirada se fijó en Ricardo. «Intentaste quitarme lo que ni el racismo ni la envidia pudieron, pero no vas a borrar la verdad». Ricardo intentó hablar, pero no le salió la voz. El abogado a su lado ya recogía sus cosas, avergonzado. 2 clientes se levantaron, dejando el almuerzo a medio terminar. Daniel se volvió hacia el equipo. «Desde hoy quien se quede aquí trabajará de verdad, con dignidad, sin mentiras, sin miedo», miró a Mauro. «Y quien tuvo el valor de decir la verdad tendrá mi respeto para siempre». El cocinero bajó la cabeza emocionado. La camarera lloraba en silencio en la esquina. Entonces Daniel miró de nuevo al gerente. «Estás despedido. Y no es por incompetencia, es por falta de carácter». El hombre intentó reaccionar, pero las palabras se le murieron en la garganta. Salió del salón bajo la mirada silenciosa de todos. Daniel respiró hondo. Por un instante observó a su alrededor. Ese restaurante era el mismo de siempre, pero ahora parecía otro. Tal vez porque, por fin, había visto quién realmente estaba de su lado. Guardó el cuaderno en el bolsillo y dijo simplemente: «A veces, la peor traición no viene de los enemigos, sino de quienes uno enseña a confiar». Silencio. Todos sintieron el peso de esas palabras. No hubo gritos ni venganza, solo verdad. Una pregunta. ¿Ya revisaste si estás suscrito al canal? Porque si no lo estás, podrías perderte más historias como esta. Así que te sugiero que lo verifiques, ¿de acuerdo? Sin compromiso, solo para asegurarte de no perder los próximos videos. Ahora, antes de irte, piensa un momento en esto. ¿Cuántas veces alguien fue juzgado, ignorado o humillado solo porque parecía menor de lo que realmente era? Daniel entró en su propio restaurante disfrazado y descubrió no solo la mentira que casi destruye su trabajo,
sino también el prejuicio silencioso que aún vive dentro de tanta gente. Al final, no necesitó gritar para demostrar quién era. La verdad habló sola, porque el respeto no se impone con gritos, se revela en el silencio de quien actúa bien incluso cuando nadie lo está mirando. ¿Y tú, qué harías si te trataran como a un extraño dentro de lo que construiste con tus propias manos?